A mí me encanta el ir pues, en un transporte público y poder actuar como muchas veces vemos a los hombres, que los hombres van ahí espanzurrados con sus piernas ahí bien abiertas, se estiran. Y yo digo, es que voy a hacer exactamente lo mismo. En el colegio o en el instituto, lo más que recibí, ¿no?, sobre sexualidad fue pues, cómo utilizar un tampón o una compresa y ponerle a un plátano un preservativo. Las taoístas lo llamaban así, la medicina del suspiro, porque es que es algo tan sencillo como... A ti, que sostienes el mundo con una mano mientras con la otra desafías la gravedad. A ti, que lideras reuniones, gestionas hogares, cuidas de los tuyos y entre medias intentas no perderte a ti misma. Sabemos que tu agenda está llena, pero tu interior necesita espacio. Bienvenida a las Musas de la Resistencia, el altavoz de la Lola para mujeres que, como tú, crean desde las entrañas. Somos Alba y Aroa y este es tu refugio de soberanía, un lugar para aparcar los miles de frentes abiertos y reconectar con tu criterio, con tu cuerpo y con tu poder personal. Este podcast es un altavoz de verdaderas musas de la resistencia, líderes que han construido su camino con criterio, soberanía y mucha coherencia. Prepárate para liderar tu marca desde dentro. La resistencia comienza ahora. Hoy no venimos a hablar de luz femenina en abstracto, sino que venimos a hablar de lo que ocurre cuando una mujer decide que su cuerpo ya no será un campo de batalla, sino su mayor fuente de poder. De lo que pasa cuando dejas de pedir permiso al sistema para empezar a dictar tus propias leyes. Venimos a hablar de una mujer que hizo algo profundamente valiente, dejar atrás la seguridad de la farmacia convencional, los protocolos rígidos y las soluciones de talla única para adentrarse en la sabiduría de lo salvaje. Alguien que convirtió sus propias enfermedades autoinmunes en la brújula que hoy guía a miles de mujeres. Porque hubo un momento en el que Laura decidió que ya no quería silenciar sus síntomas, eligió escuchar el mensaje de su útero y desde ahí, desde ese centro donde emana la vida y la creatividad, construyó una marca que es pura medicina, Útero Salvaje. Yo formo parte de su membresía y lo vivo cada día. He descubierto que su dulzura, su cuidado y su forma de sostener son el bálsamo que necesitamos para reconectar. A través de prácticas sencillas y cuidadas, Laura me está enseñando a recuperar el gozo y el placer de crear, demostrando que la entrega y la suavidad no restan profesionalidad, la multiplican. Pero esta historia no va solo de sanación, sino que va de cómo se gestiona una marca potente mientras navegas la condición real la conciliación real y los ritmos cíclicos. De cómo ser una musa de la resistencia significa a veces decir no al ruido externo para decir sí a la energía interna. Laura es una mujer que se salió de la norma para tratar la salud de manera holística y soberana. Es una profesional que cuida cada contenido con una entrega sagrada, pero también es madre, es compañera y es alguien que nos recuerda que si nuestro útero está bloqueado, nuestra marca también lo está. Si alguna vez has sentido que tu negocio te quita la salud, si estás emprendiendo desde el sacrificio y te has olvidado de gozar, o si buscas herramientas prácticas para enraizarte mientras lideras tu vida, quédate, porque esta conversación no va solo de ser la más productiva, sino que va de aprender a liderar tu marca desde el centro de tu propia naturaleza. Así que dicho esto, bienvenida Laura, bienvenida a este espacio de las musas de la resistencia. Muchas gracias, qué súper presentación. Ya no tengo mucho más que aportar. Hasta luego. Venga, chao. Gracias a la entrevista, Laura. No, tienes muchísimo que aportar. Entonces, bueno, cuéntanos un poco quién es Laura, qué hace y un poquito tu historia, porque para poner en contexto, ¿no?, a todas las personas que nos escuchen, estudiaste farmacia. Cuéntanos, empieza. Muy bien. Bueno, yo siempre me gusta antes siempre como que empezaba, yo soy farmacéutica, microbióloga, dietista integrativa y ahora es como, bueno, soy una mujer que no para de descubrirse y de quitar capas y capas y capas de condicionamientos, de creencias y de historias que nos cuenta muchas veces la mente y al final con la idea de ir a ese ser auténtico que soy, ¿no? Que soy una mujer pues sensible, conectada con la naturaleza, amante de la salud de la mujer y creadora de vida, porque soy mamá también, de un proyecto precioso que me enciende una barbaridad y que también me ha traído mucha maestría, ¿no?, en todo este camino. Porque, bueno, pues sabemos, ¿no?, que emprender pues es para mí, junto con la maternidad, el mayor máster de vida que una se puede hacer y eso que me he hecho unos cuantos másters.
Entonces, bueno, sí, vengo del mundo de la farmacia, de pues, trabajar en hospitales rodeada de protocolos, como decías al principio, ¿no? Y llegó un momento en el que pues eso sentía que se me quedaba no solo muy pequeño, sino que estaba pues cada vez más alejado de lo que yo sentía como la salud de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues no me quedó otra que crear mi propio camino más alineado, más coherente con esa persona que soy y cómo realmente yo entendía, ¿no? Lo que es la salud y el bienestar. Y bueno, pues poquito a poco como empecé a irme, ¿no? Adentrando en todo el mundo de la salud de la mujer, que me parece fascinante porque tenemos un cuerpo increíble que desconocemos, por desgracia, y que, bueno, pues poquito a poco fue como algo súper orgánico, ¿no? Que me empezaron a llegar, pues, amigas, familia, en la propia consulta que pasaba con médicos, siendo investigadora, pues venían muchas mujeres con problemas hormonales, problemas digestivos, con su sexualidad, de fertilidad, y dije, wow, esto no es normal, ¿no? Es como, era como exagerada, ¿no? La diferencia que también veía con respecto a la cantidad de hombres que llegaban. Entonces, bueno, pues me empezó a interesar todo este mundo femenino y ahí pues empecé, ¿no? a conectar con toda esa savia interna y con esa medicina también que tenemos nosotras mismas para, bueno, primero para nosotras, ¿no? Para poder volver a conectar pues, con todo ese poder interno y luego pues para poder ayudar, ¿no? A otras mujeres. Y ahí empecé mi andadura pues ayudando a muchas mujeres de mi entorno y empecé a ver que, wow, pues que iba bastante bien, la verdad. Y bueno, pues de ahí que poco a poco dije, bueno, pues voy a empezar a ofrecerlo a más allá de mi entorno, porque parece que esto funciona muy bien, ¿no? Eso obviamente no fue un camino de rosas, porque claro, una llega pues, de ese mundo más médico, científico, más convencional, ¿no? Y tiene que romper muchos moldes, enfrentarse también a miedos de qué dirán de mí, ¿no? Pues mis compañeros del hospital, todas las personas que me habían visto, ¿no? En esa carrera como tan científica y de repente pues empezar a hablar de menstruación, de sexualidad, empezar a hablar de placer, bueno, de todo esto, ¿no? Y claro, pues era como, bueno, pues al principio tener que quitarse ahí pues bueno, pues todo lo que venía a la mente, ¿no? De esa vocecita interna y empezar pues como decía al principio, ¿no? A cada vez más ser consciente de lo que yo he venido aquí o siento que he venido aquí y ser auténtica y honesta con eso, ¿no? Porque todo lo que pues venía haciendo anteriormente, pues me estaba cada vez marchitando y apagando cada vez más. Entonces, bueno, pues ha sido todo un camino hermoso, a veces pues, con piedras grandes, pero que me ha enseñado y me sigue enseñando una barbaridad. Así que muy agradecida. Claro, eres una auténtica musa de la resistencia. O sea, te tocó ahí resistir y ser firme a tus valores y aparte de esa sabiduría interna que nosotras desde la Lola es algo que ahora cada vez más lo defendemos, por eso siempre nos gusta denominarnos comadronas de marca, para no ponernos como figuras de mentorizar, de formar, es que huimos de todo eso porque al final solo somos unas meras acompañantes que tenemos, ¿no? Pues una información en un campo en concreto, pero que las mujeres entiendan y entendamos todas el poder que tenemos dentro de nosotras, la sabiduría que tenemos, ¿qué pasa? Que estamos tan desconectadas que no lo podemos escuchar, ¿no? A mí una parte de tu historia que me fascina mucho, que es el tema de, creo que tenías 2 enfermedades autoinmunes, ¿no? Vitiligio y Tenía hipotiroidismo autoinmune que se llama Hashimoto y tuve también vitíligo, que empecé a parecer un dálmata. Se me llenó toda la cara de manchas blancas, el cuerpo y también tuve un cáncer de piel. Entonces sí, fue también toda una maestría esto. De hecho vino obviamente pues de todo esa incoherencia, ¿no? En la que estaba y también esa desregulación, ¿no? De mi sistema nervioso como queriendo ser alguien que realmente no era, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo este proceso, ¿no? De empezar a quitar capas y empezar cada vez más a ser quien he venido a ser,
pues, y obviamente pues con mucho amorcito propio y empezar a poner muchos límites y a priorizarme, pues esto que me hablaban de que no tenía cura, que iría más, que sí o sí necesitaba medicación, pues no solo no fue a más, sino que desapareció, revirtió y nunca lo traté de forma médica, es decir, todo gracias a mi, pues a mi cariñito propio y a esa, sí, a esa priorización a una misma y al saber poner esos límites, no solo a mi contexto y a mi entorno, sino a mí misma, ¿no? Que también, pues una viene de ese masculino herido, ¿no? Donde parece que solo tienes valor si produces, produces, produces y vuelves a producir de forma incansable. Así que, bueno, pues también otra maestría la que me trajeron estas enfermedades. Es curioso como todas las musas que pasaron por aquí, o sea, todas al final pasaron por un proceso también de, ¿no?, de parar y de ver que es porque también venían como de una enfermedad o, Sí. ¿no?, algo, tanto Blanca Varelli, Maider, Maider con Tomasena Bornau, también. ¿no?, y con dolores que Dolores en la espalda que se tuvo que operar. Y al final, sí. ¿no?, como al final es escuchar nuestro cuerpo y a nosotros mismos y a nosotras mismas para sanar, ¿no? Todos estos... Y la incoherencia, tío. Porque claro. al final lo que tú hablas de ser incoherente, nosotras es lo que vemos muchísimo en las mujeres, que Llevar el cuerpo por un lado y la mente por el otro, y el otro. corazón, o sea, lo que realmente, el llamado de tu alma y lo que realmente tú quieres hacer, pero lo que se supone que tienes que hacer. ¿Cómo fue la frase que dijiste tú, lo de que el descanso es lo más productivo, la masterclass sobre ciclicidad? Sí, que hablaban de eficiencia femenina. Y al final la eficiencia femenina no es, o sea, la productividad para mí, o sea, para mí que no lo explicaba, no es cuestión de estar produciendo continuamente algo tangible. O sea, a veces cuando estás enfermo lo más valioso es producir energía, o sea, descansar para producir energía. Sigue siendo productiva, ¿sabes? Entonces, o sea, productiva. Entonces, al final la productividad es lo que lo más eficiente es descansar, ¿no? Claro, en ciertos momentos sí. O sea, es lo que te pide el cuerpo en ese momento, ¿no? O sea... Totalmente. Claro. De hecho, yo siempre digo que lo más valioso que puedes darte muchas veces es el descanso. O sea, es la mayor de las medicinas y la mayor fuente muchas veces de creación, donde yo, de hecho, por ejemplo, los fines de semana, que es cuando más tiempo tengo de reposo, de estar ahí tranquila, en calma, es cuando me vienen más ideas, se despierta más mi creatividad y, en cambio, cuando estás metida, ¿no?, en el run, el día a día, el quehacer constante, no llega todo esto, porque no hay ese espacio, no hay ese vacío fértil. Claro. Una cosa importante para quien no te conozca, ¿cuáles son los pilares sobre los que tú trabajas dentro de Útero Salvaje para acompañar a las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son tus 4 o 5 pilares básicos? Bueno, yo acompaño fundamentalmente a mujeres que están en proceso de búsqueda de embarazo o de problemas de desbalances hormonales o sexuales, y los pilares fundamentales son regulación del sistema nervioso. Para mí es esencial el poder volver a llevar al cuerpo el mensaje de que es seguro ser, sin tener que hacer nada más, porque esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El hecho de que nos han metido constantemente esa idea de que si no producimos, si no estamos constantemente en ese hacer, no somos valiosas, pues es una mentira muy gorda que nos hemos tragado todas y que nos está costando, o a muchas nos ha costado, un burnout, un estado muy malo, ¿no?, de salud. Entonces, volver a traer, ¿no?, esa regulación del sistema nervioso, volver a permitir que nuestro cuerpo entienda que la calma es algo seguro y donde puede estar, para mí es uno de los pilares esenciales. Y luego, por supuesto, toda la parte de conexión con el cuerpo, con nuestra sexualidad, entender cómo funcionan nuestros ciclos y poder dar a nuestro cuerpo lo que necesita en cada momento, porque no necesitamos siempre lo mismo. No es igual estar en un embarazo que estar en una fase preovulatoria, que estar menstruando, que estar en una fase premenstrual o que estar en un posparto, ¿no? Cada momento tiene sus necesidades y es importante que sepamos escucharlas
para poder atenderlas y atendernos como nos merecemos, ¿no? Y esto es algo que realmente nadie nos suele enseñar, ¿no? Yo, por ejemplo, en el colegio o en el instituto, lo más que recibí, ¿no?, sobre sexualidad fue pues, cómo utilizar un tampón o una compresa y ponerle a un plátano un preservativo. Eso fue todo lo que me enseñaron sobre sexualidad. Nadie te habla de cómo son tus ciclos hormonales, qué implica todo esto, ¿no? Y por supuesto, pues nadie te prepara, ¿no?, para una sexualidad sana, amorosa y entendida desde un lugar mucho más profundo que lo que nos venden en las películas y en bueno, pues los pocos referentes que tenemos de sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro gran pilar, ¿no? También esa conexión con el cuerpo y con la sexualidad. Y bueno, toda la parte también de nutrición, entendida no tanto como dietas ni nada por el estilo, ¿no?, sino entender qué es ese alimento que realmente nos nutre, nos sana y es como ese abracito interno, ¿no?, a nuestras células y a todos nuestros tejidos, acompañado de plantas medicinales y de ese contexto que al final nos ponemos en el día a día, porque al final yo siempre digo que la salud se va construyendo desde ese pequeño gesto diario que haces, ¿no?, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y a veces como que tenemos, ¿no?, una idea en la mente de que construir esa salud fértil es algo como súper complejo, algo que casi inalcanzable, y la realidad es que no, es ir derribando de nuevo como mitos, creencias, restricciones, ¿no?, y entender lo que realmente, pues desde hace miles de años, nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo, ¿no? Y está muy alejado, ¿no?, de lo que suelen proponernos, ¿no?, de estas modas healthy que vienen, estos superfoods, etcétera, etcétera, que, bueno, pues muchas veces están muy alejados de lo que realmente nuestras células necesitan. Y bueno, pues eso sería como para mí mis 3 pilares fundamentales en todo este proceso. Luego, pues adornamos con muchas florituras, porque también esa conexión con la energía femenina para mí es una parte esencial, ¿no?, en todo este camino. Esa conexión con lo que realmente se nos ha invitado a dejar a un lado, a las mujeres sobre todo, ¿no?, en esta vorágine tremenda, ¿no?, de la vida moderna que tenemos, que pues es como incansable, insaciable y que nos ha desconectado, ¿no?, esa idea de empoderamiento femenino que se nos ha vendido en base a una estructura totalmente masculinizada, ¿no?, y alejada de lo que es nuestra naturaleza femenina, que a mí me gusta siempre como verlo desde un prisma de cómo funciona un óvulo y cómo funciona un espermatozoide. O sea, realmente el óvulo lo único que hace es atraer con su magnetismo a ese espermatozoide. Y en cambio el espermatozoide va directo, ¿no?, sin sin distraerse con nada, va ahí con dirección. Exacto. Y entonces nuestra forma de crear es exactamente igual. O sea, nos empeñamos en querer actuar como un espermatozoide cuando realmente nuestra naturaleza funciona mucho más como un óvulo. Es decir, atraer con nuestro magnetismo, con esa conexión interna con lo que verdaderamente somos y desde ahí emanar toda esa energía poderosa y con eso ir atrayendo pues todo eso bonito y maravilloso que nos merecemos. Así que... Qué bueno esto, sí, sí, porque, sí. O sea, con la marca, nosotras que vendemos, claro, branding, vendemos marca, entonces, claro, la gente es como todas las técnicas de marketing, sí, venga, te lo compro, se gastan miles y miles en mentorías, tal, pero claro, cuando llegas y le dices, no, mira, tienes que convertirte en aparte hablamos, ¿no?, en un imán de atracción masiva, tienes que conseguir lo que tú eres, a tu personalidad, a tus valores, a tus creencias, la gente venga a ti, el cliente venga a ti. La gente es como, bueno, sí, pero, ¿sabes? Porque tenemos ahí metidos esa lucha y las mujeres es una lucha, una culpa. Entonces, una pregunta que se me venía y es que en las resistencias que pueden aparecer, ¿no?, de alguna de las mujeres que nos puedan estar escuchando y es, vale, genial, todo estupendo, pero yo ya tengo muchísimo estrés en mi día a día, yo ya tengo que
negocio, soy madre, bueno, todo lo que tengo que hacer, y a veces el tener que estar en el control de, pues ahora me voy a levantar, voy a hacer estos ejercicios de respiración, luego voy a hacer esto, luego la alimentación, luego tal, a veces esto genera más estrés, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué consejo darías tú, Laura, para poder empezar a hacer estos pequeños cambios como emprendedora para que se vean desde su marca, ¿no? y que puedan implementar? A mí me gusta mucho hablar un poco de esas 3 llaves del Tantra que propone, porque me parecen como sencillas, fáciles y muy accesibles, ¿no? A todas. Una de ellas es la respiración. ¿Qué nos pasa a las mujeres? Que nos hemos dedicado a meter la tripa para adentro, a respirar cortito y a no permitirnos sentir. Esto nos hace que vayamos siempre por la vida hiperventilando, ¿no? Con esta respiración rápida, superficial, ¿no? Entonces, para mí, cuando te ves en ese momento, ¿no? de caos, de que la vida te aprieta por todos lados, parar un segundo, pies bien anclados, como tengo yo ahora, y pies bien sujetos y enraizados al suelo, y hacer 3 respiraciones lentas, profundas, tratando de llevar el aire a tu vientre para que se oxigenen todos esos órganos pélvicos y dejando que también todo tu diafragma se abra, todo tu cuerpo se expanda para que no vayas siempre ahí contraída, apretada, ¿no? Que muchas veces me gusta mucho ver los cuerpos de las mujeres porque dice mucho, ¿no? de cómo se mueven en ese momento, ¿no? Por la vida. Y cuando estamos ahí encogidas, las muelas ahí apretando con la mandíbula súper tensa, hombros encogidos, ¿no? Y esa tripa bien apretada es como te estás cerrando a la vida, te estás cerrando al mundo. Entonces, lleva tus hombros para atrás, relaja tu mandíbula, respira hondo. Haz suspiros tú que estás ahí en la membresía, Aroa. Estoy todo el día con la mi chico, como hago los suspiros y yo estoy con los aceites esenciales todo el rato, y él me dice, pero ¿es necesario? Y yo, sí, es lo más necesario. Y entonces ya me escuchan también. Y digo, ¿ves? Es que anda como más placer, ¿sabes? Es que es verdad. Entonces estoy todo el día con el ¿sabes? Es como, mira, ya pues ya vas de otra manera. Muy bien, Aroa, muy bien. De hecho, es que las taoístas lo llamaban así, la medicina del suspiro, porque es que es algo tan sencillo como... es como que te permites soltar lastre, te permites soltar tensión y soltar un poco la carga, ¿no? Que nos va pesando, ¿no? Del día a día y de, pues de todos los quehaceres, ¿no? Que tenemos. Entonces, solo con eso, tu estado es que cambia por completo. Con que te dediques 3 respiraciones lentas, un suspiro y pares un segundo ahí con los pies bien anclados. Luego, lo que hablabas, ¿no? Del tema de la conexión también ahí con el útero, ¿no? De esta fuente de poder y de creación. A mí me parece esencial, algo que hemos perdido las mujeres, es el movimiento de la pelvis. Señoras, venimos de vivir todo el día de cuclillas y ahora nos dedicamos a tener movimientos completamente masculinos, lineales, que no están acorde a nuestra naturaleza. Necesitamos mover la pelvis, necesitamos oxigenar esos órganos pélvicos, darle vidilla a toda esa zona, lubricar nuestras caderas, permitir que eso bascule. Yo, bueno, mi marido se ríe mucho, pero es que todas las noches me hago un pedazo de ritual que me lo boto por todos lados. Dice, ahora toca, ¿no? Ahora toca lo de la caderita, ¿no? Y es que no me lo salto porque es que me siento tan bien y creo que es tan fácil como eso, hacer círculos con tu pelvis, permitir que eso, que se mueva, que se oxigene. Y es algo súper sencillo, pero que de verdad que es que está en nuestro ADN como mujeres. Eso no podemos dejar de hacerlo porque al final nos vamos a convertir en hombres con pechos y con ovarios. No puede ser. Tenemos que volver a reconectar, ¿no? con esa naturaleza femenina. Y bueno, pues esa llave de la respiración, el movimiento y a mí me gusta mucho también todo lo que hemos hablado de los sonidos. Hemos hablado de eso de emitir la vocal A, que es como ese suspiro, pero es que realmente los sonidos, el liberar nuestra voz, el dejar que nuestro cuerpo también pueda expresar lo que muchas veces hemos tenido que callar y que nos ha tenido, de hecho, muchos problemas de tiroides vienen también de esa voz que no nos hemos permitido sacar, de eso que esas palabras que parece que no estaban bien, ¿no? Decirse,
Pues todo eso, nuestra garganta, nuestro chakra garganta lo ha ido ahí, vale, aquí me voy a quedar con todo eso, pero no te creas que me voy a quedar bien. Entonces, eso luego se expresa, ¿no? Con pues, desarreglos hormonales, con problemas de tiroides, y es muy importante, ¿no? Tanto que podamos expresar de forma amable nuestras necesidades como el poder... A mí me encanta el ir pues, en un transporte público y poder actuar como muchas veces vemos a los hombres, que los hombres van ahí espanzurrados con sus piernas ahí bien abiertas, se estiran. Y yo digo, es que voy a hacer exactamente lo mismo. O sea, yo me voy a estirar, voy a abrir la boca, me voy a dar un masajito en mi mandíbula, voy a soltar mi sonidito que necesite, porque es que realmente lo necesitamos, es que somos animales. Es que somos animales. Lo que pasa es que, bueno, pues nos hemos venido comportando de una manera que cada vez nos tiene más encorsetadas. Y esto hace que nuestros cuerpos cada vez estén más contraídos, más tensos, más rígidos. Y donde hay rigidez, pues no fluye la energía, no fluye la creatividad y no fluye la vida por ningún lado. No, Entonces, y la conexión que hay entre lo que son las cuerdas vocales y el total, útero, que es casi exacto. igual la faringe, la forma del útero, ¿no? Entonces, al final, cuando tenemos esta parte, porque no me acuerdo cómo se llama la chica, pero hubo una masterclass que era de autenticidad a través de la voz, que Sí, fue maravillosa, que ella habló de que la operaron y todo, de las sí, cuerdas sí, sí. vocales, y no se curaba. O sea, no se curaba, porque el tema era un tema emocional y lo trató Total. a través, ¿no? de que fue fascinante esa clase, ¿no? Entonces, al final también de que las mujeres, que muchas veces lo desconocemos, que entendamos la conexión que hay entre nuestro útero y nuestra voz. Y ya vamos a ir un poco más a la parte de la creación, porque tú además de hacer todo esto, lideras una marca que tienes que gestionar, eres una emprendedora como lo somos todas. Entonces, vamos a hablar de un temazo ahora, ¿vale? Que es el tema de el placer, el goce y la sexualidad para conectarnos con la energía creadora y crear desde ahí, porque lo que nosotras vemos, llevamos ya casi 7 ediciones de Coco Brands acompañando a mujeres y todas siempre es lo mismo, Laura. O sea, mujeres talentosísimas, se dediquen a lo que se dediquen, pero talentosísimas y llenas de culpa, de miedo, de inseguridad, ¿no? Y es como, wow. Entonces, ahora que yo que soy así un poquito más friki con estas cosas y como yo he tenido cientos de millones de problemas, ¿vale? Porque tú dices, un problema, yo lo tuve, ¿sabes? Entonces, claro, yo en todo eso, como yo también tengo una enfermedad autoinmune en la sangre, tuve varios trombos, bueno, 1000 movidas, ¿no? Entonces, al final también voy buscando, ¿no? Soy una buscadora, pues, para encontrarme mejor. Y entonces, al final, eso lo llevo a mi marca, ¿no? Y ahora que estoy con todo esto de la ciclicidad, del útero, de tal, claro, a veces entrarles con eso es difícil porque es como avanza, que tendrá que ver mi útero con que yo lo que quiero es vender, ¿vale? Y captar clientes. ¿Qué me vienes aquí a hablar del útero y de que me conecte con la ciclicidad? Entonces, el objetivo es que hoy tú, como experta en esto, nos cuentes cuán importante es conectarnos con nuestros úteros para crear desde el goce. Pues fíjate lo importante que es que todas y todos venimos de ahí. Todas venimos, o sea, es nuestro primer hogar. Entonces, yo sé que cuando se habla de algo físico como es parir o gestar una vida, todo el mundo lo entiende, pero claro, cuando es algo más sutil, ¿no? Como es el gestar, parir, proyectos, ideas, es como que queda como un poco ahí extraño, ¿no? Es como, pero ¿qué me estás diciendo, no? Que yo paro desde mi útero. Pero es que es la realidad, o sea, es que es ahí, es el punto más yin que tenemos, el lugar donde se gesta todo. Y luego lo parimos al mundo después de haberlo gestado y haberle dado pues la forma que queríamos que tuviera, ¿no? Y siempre lo digo, ¿no? El problema con el que yo creo que se encuentran muchas emprendedoras es precisamente lo que hablábamos antes de que no se permiten ese vacío fértil para conectar con lo que realmente es auténtico y alineado a su marca y a su proyecto, ¿no? Al final, yo también he pasado por eso de querer imitar a no sé quién porque tiene un montón de seguidores o un montón de interacción, querer imitar o plantillas de no sé quién. Y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Si es que eso no es mío. O sea, te puedes inspirar, pero realmente el mundo lo que está necesitando es a ti con tu esencia. Y creo que cuando conectas realmente con eso,
y para eso hay que hacer un trabajo de introspección y de ver quién eres tú realmente, ahí es cuando empiezas a poder realmente atraer con tu magnetismo y con tu propia autenticidad, porque no hay nadie como tú. No hay nadie que vaya a ofrecer ni tenga tu misma energía. Por mucho que intenten imitarte, por mucho que te intentes imitar a no sé quién, es que no, tú has nacido aquí con una impronta y eso es lo que está buscando el mundo de ti. Entonces, creo que es importante como volver a esa esencia propia para que desde ese lugar podamos desplegarnos. Y esto es un trabajazo, porque suena así muy bonito, pero es un trabajazo el tener esa valentía de decir, vale, voy a ver cómo soy yo, qué es lo que realmente valoro, qué es lo que realmente, o a qué tipo de personas yo quiero atraer. Porque a mí no me apetece quizás trabajar con, no sé, con una mujer que tenga tales valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que yo estoy expresando está atrayendo a un tipo de persona, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante, ¿no? El hacer ese trabajo primero, el permitirnos ese tiempo de barbecho, que llamo yo, porque al final el parir un proyecto o una idea o lo que sea lleva el mismo proceso, ¿no? que el gestar y parir una vida humana, ¿no? Que es enamorarte de esa idea, ¿no? El gestarla dentro de ti, darle ahí ese cariñito, ¿no? Dentro de ti y luego parirla y proyectarla al mundo, ¿no? Para que pues, pueda darse a conocer. Y esto para mí pues, ha sido pues, toda una maestría. Al final yo creo que todas, ¿no? Hemos pasado por ese momento, ¿no? De quién soy, qué estoy haciendo, esto tiene sentido, ¿no? Es como muchas dudas, ¿no? Pero creo que cuando vuelves a quien realmente tú eres y empiezas a exponerte desde tu ser más auténtico, ya no vienen esas dudas porque es que solo puedes ser tú. Y desde ese lugar pues empiezas a atraer a personas con las que realmente conectas y es ahí cuando empieza ese magnetismo, ¿no? Así que bueno. El problema es que, claro, las mujeres están con tanta culpa o estamos con tanta culpa y creemos que lo que nosotras tenemos no vale. Entonces, al final es como, vale, pues vamos a conectarnos a través de estos ejercicios tan sencillos que tú comentaste, vamos a conectarnos eso con nuestro útero, con nuestros ovarios, vamos a ver qué sentimos, a hablar con ellos. Hay una meditación maravillosa que yo hice varias veces. Que hablas con tus ovarios, los llenas, cierras los ojos, los llenas de flores, de fuego, ¿no? Y te conectas. Y es que después de hacer eso es como, vale, pues, ¿no? Porque es muy complicado, es muy complicado llegar a tener esta valentía, porque claro, tú en tu proyecto entiendo que ahora, claro, ya tienes una proyección, ya, ¿no? Te va con las cosas, con los retos a los que te enfrentes, pero te va hacia afuera, pues mínimamente te va bien. Pero claro, tú al final tuviste que crear un proyecto completamente antisistema. Entonces, claro, y todas empezamos. O sea, que es importante que no se nos olvide que todas empezamos y que todas caemos en eso, pero que intentemos evitar el compararnos con alguien que a lo mejor lleva una trayectoria, como en mi caso, de 6 años. Porque no tiene ningún sentido. Si estás empezando o llevas poquito tiempo, no tiene sentido. Yo ya llevo muchos años transitando eso. Entonces, bueno, que sea tu inspiración para decir, ay, qué bien esta persona, cómo ha ido sorteando, ¿no? Esas dificultades y esos retos de emprender, pero qué bien que pues finalmente está ahí conectada a lo que realmente ella quiere hacer y a quién es ella, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero también en mí, ¿no? Entonces, que nos sirva de inspiración esas personas, pero no de comparación, porque ahí es cuando viene la culpa de, ay, mira qué bien hace ella esto y yo no tanto, que todas podemos caer en un momento dado en eso, pero vuelve a, oye, que yo llevo poquito tiempo o que quizás no he podido dedicarle por la circunstancia que sea tanto como me hubiera gustado, voy a ir transitando mi caminito, que no tiene nada que ver con el de otra persona porque no sabemos las vidas de otras personas. Entonces, la culpa muchas veces viene, primero, de ir en contra de nuestros valores y luego de compararnos con otras personas que no somos nosotras y que pues tienen su circunstancia vital concreta. Entonces, bueno, creo que es importante como... Es difícil, ¿no? Pero el quitarnos distracciones, ¿no? Porque al final la respuesta está siempre
dentro. Pero claro, mirar dentro a veces pues es incómodo porque pues no se nos invita nunca a ello. Es como siempre todo hacia afuera. Tú siempre ahí mirando hacia afuera, siempre distraída, y desde esa distracción y desde ese despliegue hacia afuera, pues no tienes tiempo de conocerte, no tienes tiempo de realmente sentir, no tienes tiempo de valorar, ¿no? Qué es lo que realmente tú agradeces, aprecias o te gusta realmente de ti, de tu marca, de cómo quieres, ¿no?, darle forma a ese proyecto. Entonces, bueno, nadie dijo que fuera sencillo, pero no es imposible y bueno, pues ahí estamos en el camino muchas y bueno, también tomárselo como, creo, como un camino sí, de autodescubrimiento, de desarrollo personal. Es muy bonito. A veces te cagas en todo también, pero es muy bonito. Es como la vida. Sí, y aparte es que, claro, es lo que tú dices, ¿no? Nosotras decimos una frase siempre, que además es una canción de Manuel Carrasco que a mí me encanta, ¿vale? Y la escuché esa frase el verano pasado y dije, me la traigo. Y es, todo lo que tenemos que saber está dentro de nuestro ser, pero hay veces que se nos olvida, ¿no? Que es la canción de Tengo un poder de Manuel Carrasco. Y siempre se lo decimos a las mujeres, o sea, al final todo ya está dentro de nosotras, solo que hay que bajar el ruido, hay que conectarse. Y luego algo muy importante que acabas de decir, lo de mirar hacia adentro. Ojo, cuidado, que mirar hacia adentro es que no es agradable muchas veces, porque a veces Claro. lo que ves y es que me caigo fatal. O sea, es que soy un ser... o sea, claro, y está bien. Y pues mira, chicas, sí, es que me caigo mal. Y tenemos muy poca costumbre de vernos a nosotros mismos. Total. Porque dicen siempre hacia afuera, porque al final es simplemente pues volver, que a mí me costaba muchísimo al principio, pues volver a escuchar un audio, verme en un vídeo y decía, uff, ¿quién está ahí? ¿No? Entonces también el vernos, el caernos bien a nosotras mismas es un trabajo importante, y el comprarnos primero a nosotras para que después otro te compre. Si no, es imposible. Nosotras por eso siempre tenemos un reto, además, que se llama Reto Da Luz a tu Marca, que utilizamos este símil porque nos encanta, ¿no? Pero luego en nuestro programa de mentoring grupal, en Coco Brands, lo primero que trabajamos es con la niña, a qué jugaban de pequeñas, cuáles eran sus asignaturas favoritas, cómo decoraban su habitación. Esta conexión, este viaje al interior. Y de ahí sale prácticamente todo. O sea, porque si de algo nos damos cuenta es que la mayoría de personas que están emprendiendo, muchas están haciendo lo que ya era su pasión cuando eran niños, ¿sabes? Entonces es como, vamos a darle espacio a esto porque desde ahí nace la diferenciación. Y aunque ellas no se den cuenta, es el mundo, que nosotros lo dividimos por mundos, ¿no? Es el mundo más importante, porque de ahí emana su autenticidad y luego se va construyendo y luego vemos la competencia y luego sí, hay que trabajar muy bien, pero de verdad vamos a conectarnos con eso, ¿no? Y enganchando con esto, me gustaría que explicaras así un pelín de manera rápida qué pasa cuando nuestro útero está frío a la hora de crear. Bueno, esto es un síndrome que en la medicina china se llama el síndrome del útero frío y es algo mucho más común de lo que solemos creer en las mujeres de hoy en día. Realmente ellos lo asocian como si el útero hubiera tenido un susto y se hubiera contraído, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando algo está, en vez de expandido, abierto, receptivo, oxigenado, está cerrado, contraído, tenso, rígido? Pues que ahí no hay espacio para nada. Ahí no fluye la energía creadora, no fluye la sangre, no fluyen las ideas, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante ese espacio de conexión con el cuerpo, porque hoy en día le damos como mucho peso a la mente, ¿no? Es como todo como que parece que lo único importante es que seas inteligente por lo que te llega a la mente, ¿no? Y creo que es importante como volverle a traer la importancia que tiene el cuerpo, el volver a conectar con toda esta maravilla que tenemos, que nos sostiene, ese templo divino, y volver a, como decía antes, a tocarlo, honrarlo, moverlo, respirarlo. Y desde ese lugar, poco a poco, con ese cariñito diario de darle ese movimiento ondulante que realmente el útero, para que nos hagamos una idea, su movimiento real es como el del corazón, hace como pulsos. Bombea. Exactos.
Exacto. Hace como ese bombeo, ese pulso, pero eso lo hemos perdido, porque precisamente cuando está rígido, contraído, está frío, está inmóvil. Entonces, es súper importante volverle a dar esa movilidad, esa fluidez y darnos masajitos en toda esa zona, volver a llevar ahí vida, calor. De hecho, incluso ponernos estos saquitos de agua calentita que se ponían las abuelas de toda la vida a rescatar. Esos rituales de las abuelas, por Dios. Yo, una de las cosas que más disfruto desde hace años, de esa conexión con lo femenino, son los rituales. Rituales sencillos, diarios, que podemos hacer muy fácilmente de me pongo una velita, me hago ahí unas respiraciones, cuando me lavo la cara, me la lavo con cariño, me hago un masajito, me hago un masaje de pechos. Es una de las cosas más maravillosas que podemos hacernos. Es una delicia el masaje de pechos. De hecho, ayuda mucho para el tema del útero frío porque el corazón y el útero están conectados por varias vías. Entonces, todo lo que sea abrir nuestros pechos, darles cariñito, lleva toda una cascada de oxitocina, de esa hormona del amor a nuestro útero y esto genera apertura y va generando que poco a poco se vaya abriendo, desplegando y permitiendo que ahí puedan llegar muchas semillitas que puedan germinar y dar preciosas ideas y proyectos. Y es que aparte, otra práctica que es maravillosa que yo probé gracias a ti y bueno, se rieron muchísimo todo el mundo, fueron los vapores vaginales, que es una auténtica delicia, ¿vale? Y yo tengo que decir, ¿vale? Algo importante, y te lo digo aquí en directo. Yo llevo en la membresía dos meses, estoy en un proceso, ¿no? Y, a ver, yo soy una persona, como salta a la vista, que yo llevo toda mi vida luchando con el peso, ¿vale? Siempre. Toda la vida, dietas para arriba, para abajo, en lucha, dietas súper restrictivas, luego con la comida, siempre sintiendo culpa, pecando esto, lo otro, sé un montón de cosas, pero mi cuerpo de repente me doy cuenta de que cuanta más lucha, cuanto más lo esfuerzo, hacer ejercicio, pero no hacer ejercicios del goce, sino desde el te voy a machacar porque no eres digno, no, sobre todo yo tengo un problema con la barriga, o sea, he estado en una lucha total. Esto me desregula muchísimo. Tengo ciclos súper regulares, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo desde hace un tiempo a esta parte estoy como mucho más conectada, pues eso, con la naturaleza, con mi feminidad, con este enraizamiento. Y entonces he empezado a hacer una serie de prácticas. Que claro, al final yo siempre tengo esa vocecita en la cabeza de tienes que perder peso, ¿no? Vale, sí, pero tienes que perder peso, el perder peso, ¿no? En esa lucha. Pero tengo que decir que este mes, por ejemplo, que he hecho todas estas prácticas, estoy con mi aceite de ricino todas las noches, que me lo echo mi ombliguito, me doy mi masajito, aceites esenciales, hago todos estos rituales, hago las respiraciones, los ejercicios de movimiento, el cepillado en seco para el sistema linfático. Este mes la regla me vino como un auténtico clavo. ¡Ole! ¿Vale? Entonces, he tenido síndrome premenstrual, porque yo tengo síndromes premenstruales desde hace muchísimo tiempo, bueno, terribles. Lo he tenido, pero que a mí el síndrome premenstrual me da mucho cansancio, mucho dolor articular, además mi enfermedad autoinmune es inflamatoria, ¿no? Pero lo que más noté este mes, reduje el dolor, fue aún 2 días antes de que me viniera la regla, ese hambre voraz que a mí me entra, que siempre es como esa lucha porque soy adicta al azúcar, aún encima porque es todo un tema emocional, ¿no? Entonces, pero decir que estas pequeñas cosas, aunque me cuesta tener paciencia y aunque a veces me sigo mirando al espejo y digo, ya, pero sigues gorda, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, bien, pero es gorda, chuli. Es como, vale, pero mira, este mes el ciclo vino exacto, he conseguido crear desde otro lugar, me estoy dando espacio a descansar más, a conectarme con mi verdad, a que cuando vamos a tomar decisiones, vamos a reuniones, que eso Alba es mucho más, un poquito más segura de sí misma que yo, y a veces cuando pues hablas con gente y tal y te quiere cambiar las ideas, ella siempre era como más firme y yo siempre como más, bueno, yo creo que el de enfrente tiene razón, o sea, todo lo que decía el otro siempre más que nosotras. Todo esto al final, ¿no? Este autodescubrimiento, es que al final es este autoamor, el quererse, el darse el permiso y el amarse a uno, ¿no? O sea, yo también lo entiendo así, que al final cuando, ¿no?, haces todas estas prácticas, todo esto que también estás hablando, pues todo esto se transmite hacia afuera y al final es eso, cuando todo empieza, claro, en uno mismo,
Es cuando el imán empieza a trabajar. Claro, y ahora me es muchísimo más fácil poner límites y decir, no, mis valores son estos, y me ha pasado durante este mes en pequeñas cosas, que son tonterías, ¿sabes? Pues como refuerzo mi creencia de, no, mira, por aquí no quiero, o no, mira, nosotras creamos desde aquí y no vamos a ceder en esto, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que dices, vale, venga, pues, ¿sabes? Vamos a seguir fluyendo, vamos a seguir confiando, estoy yendo a pilates, me estoy moviendo, estoy haciendo tus prácticas, ¿sabes? Y digo, mira, luego te descuidas y pues de repente eso te acecha ese... Y mira que yo sé muchísimo porque de tanto saber, ¿sabes? O sea, leo muchísimo sobre la alimentación antiinflamatoria, me lo hice todo, sé lo que tengo que comer en cada momento, a cada hora, pero luego a veces mi sistema nervioso no me deja, no me deja. Entonces me he dado cuenta de que quiero hacerlo de otra manera. Por eso también estoy invirtiendo, ¿no? Cuando te encontré a ti hace unos meses y estoy invirtiendo en ti, en mis aceites esenciales, que estoy todo el día con ellos, que ahora me hace muchísima ilusión porque mi hijo de 14 años se pone todas las noches su lavanda con su vaporizador y se lleva al colegio su mentita y su naranja. O sea, al final es como que en casa van pasando cosas y digo, pues igual tengo que hacerlo de manera diferente, salir de esa lucha. Y cuántas mujeres hay como yo con problemas, sobre todo pues eso de peso, y que parece que la sociedad, ¿no? Y que al final no es estar en lucha, no es ser restrictiva. Yo veo tus vídeos, que toda la alimentación que tú propones es maravillosa y no es restrictiva, sino tal, y que al final que esto funciona y que desde ahí puedes sostener un negocio de una manera mucho más fluida, enfrentándote mejor a los retos del día a día, pudiendo sentirte orgullosa de lo que eres. Entonces, bueno, en este sentido me abro aquí para dar el testimonio, pues también para que se vea que lo que haces, con lo poquito que llevo, funciona, y por eso te estoy tan agradecida y soy tan fan. Gracias, cariño. Me alegro un montón y la verdad que sí, o sea, que corroboro que al final no son cosas como súper complejas, sino esos pequeños detallitos que vas generando en ti y que se van expandiendo. Es como esparcir esas semillitas porque ven en ti esos cambios que la gente quiere también eso. O sea, realmente yo hace tiempo como que pretendía llevar todo esto desde a mis padres, ¿no? Por ejemplo, os habrá pasado que descubres algo y es como, tienes, mamá, papá, tenéis que hacer esto otro, o a mis hermanos, o a, ¿no? Amigas. Y te das cuenta que desde ahí no funciona. Es como el querer vender desde, venid, porque es que yo soy buenísima. No funciona. O sea, cuando esa persona te ve tus cambios y te siente de otra manera, cómo tienes más energía, cómo estás más enraizada en tu sitio, cómo actúas más desde ese lugar de calma, de seguridad, dice, wow, yo quiero lo que está haciendo esta persona. Cuéntame qué haces. Y ahí sí, ahí es como, quiero que me ayudes, ¿no? Tanto para servicios como para, pues eso, familia, entorno. Es un gran aprendizaje que yo me he llevado y que me ha costado darme muchas veces de bruces, porque cuando descubres algo yo soy tan apasionada que es como, lo tiene que saber todo el mundo. Tenéis que hacerlo todos y todas. Pues bueno, no funciona así. No funciona. Yo el otro día comiendo con toda mi familia hace 4 días y hablando de los tóxicos y yo para los disruptores y esto y tal, no sé qué tal. Y entonces cuando terminamos me dijo mi chico, de verdad, así no lo puedes hacer. Dice, porque los estabas bombardeando, lo único que haces es que van en tu contra porque estaban dando por todos los lados, te ponen de loca, ¿vale? Y dice, déjalos, o sea, como tú tuviste tu proceso, pero es eso, ¿sabes? Al final, cuando descubres y cuando ves y cuando tal, es como, quiero compartirlo, pero al final así desde ahí no funciona, ¿no? Y un poco para ir sí, porque cerrando... Laura no tiene mucho tiempo, o sea que hay que ir cerrando. Finalizando. Solo queríamos terminar hablando un poco de cómo concilias el tema de la maternidad, llevar tu negocio, un poco hablar de la conciliación y el emprendimiento, ¿no? Que como ya último... Sí. Pues realmente, fíjate que mucha gente me lo pregunta esto y para mí Bruno ha sido, que es mi hijo, ha sido también todo un maestro. Primero, por lo que hablabais justamente antes, ¿no? De volver a conectar con esa niña interna y volver a jugar, a estar más presente, a disfrutar de esas tontunas que hacíamos más de pequeñas y que yo, pues, por desgracia, al ser hermana mayor y por mis circunstancias personales, no he podido ser tanto la niña que quise, como que me ha ayudado mucho a traer más el juego, más el placer a mi propio proyecto, ¿no? Es como
que todo eso que aprendo o que estoy aprendiendo con él lo puedo llevar a mi proyecto. Y luego también para mí ha sido como tener mucho más claro la valía de mi tiempo y poner muchos más claros los límites, ¿no? Tanto conmigo, hasta aquí, y luego es para estar con tu hijo. Entonces, ese tiempo que tienes lo exprimes al máximo. O sea, yo no sé, pero a veces cuando tienes como el día entero, venga, pues no tengo hijos y a lo mejor, pues oye, hoy no tengo nada así concreto, te tiras todo el día con tu negocio, con tus cosas y realmente eso es muy poco interesante, ¿no? Es como que no te das ese espacio pues para ti, ¿no? De espacio personal. Y gracias a Bruno, a mi hijo, me estoy permitiendo como poner muchos más claros esos límites, el aprovechar y disfrutar mucho más cuando estoy en momento de proyecto. Y realmente siento que desde que parí a Bruno ha sido como si esa energía que hablábamos antes del útero, como volviera a florecer a lo grande, ¿no? Es como que a raíz de parir esta gran obra, gran creación, como que todo lo demás ha ido llegando con mucha más facilidad y de hecho, bueno, mi negocio ha ido creciendo mucho más desde que vino Bruno. Y es curioso, ¿no? Porque la gente suele creer lo contrario, ¿no? Es como, ¿no? Cuando te conviertes en madre, pues tienes que renunciar o tienes que conformarte con menos. Y es como, no, pues en mi caso es que ha sido justo todo lo contrario. Es como que ha permitido como que toda esa energía que estaba ahí quizás más estancadita, como que se expandiera a lo grande y bueno, pues mucha medicina. Así que, bueno, toda la que piense que ser mamá o tener hijos es un factor limitante o que, bueno, pues que te va a dejar ahí como más pequeñita. En mi caso, desde luego, todo lo contrario. Y tengo bastantes ejemplos a mi alrededor que les ha pasado algo parecido. O sea, que son impulsores e impulsoras. Sí. Bueno, yo antes de preguntarte unas recomendaciones de la musa, ¿vale? Finales, quiero decirte que al final es lo que dices tú. O sea, vendes lo que eres y es que eres una persona con una luz increíble, supernatural, hablas de maravilla, estaría aquí escuchándote horas, bueno, tanto yo como Aroa. Y la verdad es que, no sé, vendes como o sea, tienes una naturalidad, una energía en ti increíble, la verdad me encanta. Vale, ¿y dónde podemos, para que te conozcan más mujeres, a cómo se puede llegar a ti, Laura? Aparte de la membresía en la que yo estoy, que es el Templo Sagrado, cuéntanos un poco cómo pueden llegar a ti. Bueno, me pueden encontrar en mi web uterosalvaje.com o en Instagram utero.salvaje y bueno, pues ahí me pueden tanto escribir porque según lo que estén buscando, generalmente la mayoría de las mujeres que llegan a mí es por búsqueda de embarazo, pero muchas otras vienen pues por problemas con su sexualidad, desconexión del placer y ahí pues ya les puedo contar un poquito más, pues, sobre todo de la membresía, que es como para mí el servicio que ofrezco como más práctico, ¿no? Más de conectar con el cuerpo, de, bueno, pues en el que estás tú, Aroa, y hay mucha medicina ahí dentro. Así que por ahí me encuentro. Vale, sé que tenemos que terminar. Solo una cosa, porque aparte me vino Laura Valletbo, que tú también la conoces, y estuvo en nuestro programa de mentoring de Coco Brands, y ella tuvo una resistencia enorme con el tema de la especialización. Ella al final se especializó en tema de fertilidad. Tú estás súper especializada desde el principio, porque esto es un temazo, ¿vale? Para las mujeres a las que acompañamos. ¿Cómo te ayudó a ti el estar especializada y focalizarte y no hablar tan ampliamente? Aunque después tú, dentro de tu servicio, vas nutriendo con un montón de cosas. A nivel de comunicación y de marca, ¿qué supuso para ti especializarte, Laura? Y ya te prometo que es la última. Bueno, para mí cuando... Perdón. No, nada. Para mí cuando estás empezando es esencial el hablar a alguien de forma como mucho más concreta, porque cuando abres tanto el abanico, es como que la gente se pierde en lo que realmente haces, en si realmente las puedes ayudar, no se sienten del todo identificadas con tu mensaje. Entonces creo que es importante, sobre todo en tus primeros pasos, el especializarte, porque eso va a hacer que a lo mejor, aunque tengas todavía poquito público, que el que haya se sienta realmente conectada a lo que estás contando. Entonces, para mí fue pues, un gran paso, ¿no? El poner mi foco en temas de fertilidad femenina
Y hoy en día es verdad que hablo también de cositas de sexualidad, de salud hormonal, pero sigo siendo como esa persona en la que piensan cuando tienen algún problema relacionado con la fertilidad, dicen, vale, útero salvaje, ¿no? Es como asociarte a algo concreto y no como un cajón ahí con un montón de cosas. Creo que es algo muy relevante, que cuando alguien piense que necesita algo concreto, se acuerde de ti. Y para eso es interesante, ¿no? Tener esa especialización. Genial, bueno, maravilloso. Gracias, Laura. Y nada, ya para cerrar, queremos que recomiendes a todas las que van a ver el podcast y a escucharlo un libro, un disco y una película. Vale. Un libro, bueno, siempre recomiendo el mismo porque para mí ha sido un libro precioso, precisamente muy conectado con esto de la sexualidad femenina, que es La mujer oceánica, que es de mi maestra de Tao de la Mujer. Ese 100% recomendable. Y luego un disco, me gustan mucho, me gustan muchos cantantes, de hecho cada vez escucho más música chamánica, me encanta, pero si tuviera que quedarme así con algún disco concreto, ahora mismo me es difícil, ¿eh? Me es difícil. O si no, una canción, ¿vale? Una canción también vale. Que un disco complicado, ¿eh? Un disco entero. Mira, pues me gusta mucho, me conecta mucho The Dog Days Are Over. Los días perros. De Florence and the Machine. Sí, me encanta, me gusta mucho esa canción, no sé por qué me ha venido ahora esa. Y una película, mira que soy cinéfila, pero soy muy mala para los nombres. Me encanta el cine y de hecho me gustan mucho los documentales, me gustan mucho pues así las pelis de estas lentitas. Mira, me gustó mucho esta de La peor persona del mundo. Me encanta, me parece que la mujer es muy auténtica, muy... Pues esto que hemos hablado, ¿no? De aunque vayas en contra de la corriente, el ser fiel a ti misma, para mí es el gran éxito. Qué bonita. Y esta frase de cierre, o sea, maravilloso. Qué delicia de entrevista, Laura. Sí, maravilloso, Laura. Es gracias. Da gusto, la verdad, lo dicho. O sea, emanas esta energía que transmites ya incluso a través de la pantalla. O sea, es increíble. Sí. Gracias por eso, otra vez nuevamente, por tu tiempo, que son las Musas de la Resistencia. Es un bebé que acaba de nacer. Tenemos muy poquitos seguidores, pero quisimos darle como, ¿no?, este espacio. O sea, es algo que nació de nuestro estudio, de la Lola, pero es que realmente tenéis tanta importancia y sois tan musas que queríamos daros este espacio propio. Y nada, ahí estamos. Muchísimas gracias, Laura. Muchos éxitos, mujeres, con vuestra nueva andadura. Un placer. Gracias. Este ratito. Chao. Gracias, hermosas. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio de Las Musas de la Resistencia, un podcast de la Lola. Si estas palabras han resonado en tu piel, ayúdanos a que esta red siga creciendo. Suscríbete, comparte y califica el podcast. Danos un poquito de amorcito. Recuerda que el éxito no es validación externa, sino fidelidad a tus propios valores. Sigamos abriendo camino juntas. Nos escuchamos en el próximo episodio.